Se abre la sesión del jueves 13 de septiembre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. ¿Aquí? Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Gracias, secretaria. Honorable Asamblea, a fin de dar cumplimiento al resolutivo primero del acuerdo que establece las normas para el análisis del sexto informe de gobierno del presidente de los Estados Unidos mexicanos, este día llevaremos a cabo el análisis en la materia de política interior. Habrá 2 rondas de intervenciones de los grupos parlamentarios. Estas participaciones se realizarán conforme al número de integrantes de los grupos parlamentarios en orden creciente, hasta por 5 minutos en cada ronda. Si algún grupo desea tener una sola intervención, podrá hacerlo por el tiempo acumulado de 10 minutos. Conforme al numeral 4 del resolutivo segundo del acuerdo aprobado, iniciaremos con la participación del senador Emilio Álvarez y Casa Longoria hasta por 5 minutos. Posteriormente tendrá la palabra la senadora Verónica Camino Farjat del Partido Verde, por lo que le rogamos que esté atenta. Gracias. Adelante, senador Icaza. ¿Sí? Ok. Sonido en esquema. Ok. Sonido, por favor, a la tribuna. Y si me regalan un vaso de agua, que luego la vez pasada me andaban ahí asfixiando. Una estrategia política. De austeridad. Muchísimas gracias. Si me regalan un vaso de agua, mejor cuando me lo traigan empiezo. No estoy bien de la garganta. Sí, está bien eso. Por favor. Muchas gracias. 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 Nos damos cita para analizar el sexto informe de gobierno y para evaluar los aspectos de política interior. No hay condición para un desarrollo amplio, de manera que mi intervención estará centrada en algunos de los temas vitales en esta materia. Solicito, señora presidenta, se incluya mi texto íntegro en el diario de debates. Este gobierno empezó con muy altas expectativas y tiene justo su quiebre en 2 temas centrales: corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó del salvando a México de los titulares de la prensa estadounidense a los más bajos niveles de popularidad y aceptación que se tenga registro en el pasado reciente? Por increíble que parezca, el quiebre vino de la violación a los derechos humanos y de lo que parecía un caso aislado de corrupción. Estos hechos, sumados a otros, generaron una crisis política y una crisis de confianza en este gobierno de la que ya no pudo salir. Acabó en una profunda crisis ética. Esta ruptura no solo tuvo su desafío en los problemas que enfrenta esencialmente cualquier gobierno, sino el problema es cómo se encararon estos problemas. En realidad, no se enfrentaron con verdad, con decisión, sino con simulación y complicidad. Ahí
Ahí empezó la erosión acelerada de la credibilidad y la confianza, y que ante reclamos y señalamientos, lejos de corregir el camino, se empecinó y se cometieron los mismos errores. No se entendió que el país ya había cambiado y se pensó incluso que con nuevas tecnologías y nuevos medios se podría generar una formación de opinión distinta. No se entendió que el México del siglo XXI ya cambió. Este sexenio será recordada por diversas razones. Hay algunas de las que hay que subrayar y vamos a recordar con reconocimiento. Por ejemplo, la Ley General de Víctimas y las gestiones que se hicieron para sacarla adelante. También vale la pena resaltar y subrayar el sistema para la atención de niñas, niños y adolescentes. También hubo otros ordenamientos en materia de derechos humanos, algunos pactos y reformas que eventualmente algunas de sus partes pudieran ser vitales. Pero también nos vamos a acordar de otras cosas. Nos vamos a acordar de Ayotzinapa. Casi 4 años después, nos sigue doliendo. Nos faltan 43 y miles más cuyas familias, en un ejemplo de amor extraordinario, le siguen buscando. También nos acordamos de Tlatlaya y varios sucesos más. Los escándalos de corrupción, lejos de enfrentarse, se reprodujeron y prácticamente están sin sanción. Nos duele el socavón y las diversas versiones de estafas maestras, así como las complicidades para hacer negocios con la política y la política para hacer negocios, como los casos de Odebrecht, OHL, IGA y otros. El Sistema Nacional de Anticorrupción no se instaló a cabalidad ni en los términos necesarios. No se estuvo a la altura de la ciudadanía, que generó la iniciativa ciudadana más impresionante en años. Este gobierno quedó mucho a deber. Nos deben transparencia y rendición de cuentas. Se dejó pasar la oportunidad histórica de refundar y transformar la Procuración de Justicia. No contamos con un fiscal general independiente y autónomo. Infelizmente, hay señales que apuntan a que estamos en ruta de cometer el mismo error, nada más que con mayores consecuencias. Se espió ilegalmente a periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas y opositores, en lugar de utilizar esa capacidad para combatir el delito. Hoy, prácticamente todas y todos sabemos qué es Pegasus, pero no conocemos un solo responsable por su uso ilegal. También se redujeron y amenazaron los espacios para la libertad de expresión de manera dramática. Voces emblemáticas, voces profesionales, pero también voces alternativas fueron silenciadas de muy diferentes maneras, desde el cierre de espacios hasta homicidios impunes todavía hoy en día. Se legisló lo ilegal y se regularizó lo ilegal. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Seguridad Interior. Termino, señora presidenta. Por favor. En síntesis, faltó visión y sobraron complicidades. Faltó carácter y congruencia democrática y sobraron spots. La gobernabilidad, la democracia y la transformación de México no son un producto a vender, son una realidad a transformar, a construir, cuya primera regla debe ser la congruencia, la constancia y el valor. En síntesis, el gobierno de Enrique Peña Nieto nos quedó a deber. Fue una gran y dolorosa decepción. Enseñó que el marketing no es suficiente para la gobernabilidad democrática. Eventualmente ayuda a ganar elecciones. Concluya, por favor, senador. Así lo haré, presidenta. Eventualmente ayuda a ganar elecciones, pero no se puede engañar a todos y a todas todo el tiempo. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la senadora Verónica Noemí Camino Farjat,
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que utilizará en una sola intervención de 10 minutos el tiempo que corresponde a su grupo parlamentario. Adelante, senadora, por favor. Buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, y que orgullosamente está sentada hoy una mujer ahí, y también, en la presidencia, compañeras y compañeros senadores. En el análisis de este último informe, del presidente Enrique Peña Nieto, tenemos la oportunidad de evaluar y analizar los logros y desaciertos que permitirán al nuevo presidente de la República consolidar su nueva forma de gobernar. Hoy, con el análisis de la política interior, debemos adentrarnos como primer punto a las acciones emprendidas en materia de combate a la corrupción. Sabemos los efectos que tiene este tema en la vida económica, social, política y cultural de nuestro país. Por ello es importante los avances en esta materia. En este sentido, debemos resaltar el impulso del actual gobierno para integrar un registro de servidores públicos que participan en contrataciones públicas y la emisión de protocolos de actuación, incluir en la declaración patrimonial que presenten los servidores públicos un apartado específico sobre el posible conflicto de interés, actualizar el directorio de proveedores y contratistas sancionados, el cual cuenta con más de 1,700 sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, actualizar el registro de servidores públicos sancionados, que durante los 6 años de gobierno se integró por 46,000 servidores públicos sancionados, y crear el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, que permite dar seguimiento a irregularidades expresadas por la ciudadanía en contra de los servidores públicos. Es de resaltar que los actos de corrupción se inhiben con el acceso a la información. Por ello es importante destacar el trabajo del gobierno en esta materia, a través del programa de gobierno digital, que por medio de las tecnologías de la información y la comunicación logró mejorar la prestación de los servicios, transparentar las operaciones gubernamentales y promover la participación de la sociedad. Aquí quiero hacer una breve reflexión. Su servidora en el año 2008 trabajó en el Centro Estatal de en el Centro Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de Yucatán. Y en aquel momento nosotros, los que trabajábamos en el Departamento de Capacitación, su servidor y otros 4 compañeros, recorríamos los municipios y trabajábamos en capacitar también conjuntamente con el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado a los presidentes municipales, a los directores de área, a todas aquellas personas que estuvieran involucradas en el día a día de los municipios. En aquel momento, de verdad era sumamente desesperante que las multas que ponían y que se contemplaban en la ley no se le colocaban, no iban dirigidas a la persona, sino al cargo, por lo que el pago de esas multas salía una y otra vez de las arcas municipales o incluso de las arcas estatales. Muchos años después, en el 2016, me dio gusto estar en el Congreso del Estado de Yucatán y aprobar, a partir de la reforma constitucional, que esas multas ya no fueran al cargo, sino fueran a las personas. Y es en ese momento en el que dije, las cosas en este país sí pueden cambiar, sí las podemos cambiar y han cambiado. En otro orden de ideas, es importante destacar que a finales del 2017 fue un periodo complicado y de gran actividad social. Nuestro país se levantó de uno de los desastres más importantes que marcara la historia de México. El sismo ocurrido el 7 de septiembre de ese año, el más fuerte en la historia reciente de México, afectó a cientos de personas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, y asimismo el ocurrido el 19 de septiembre, que aumentó el número de afectados por movimientos sísmicos y dañó zonas de Puebla, Ciudad de México y Morelos, entre otros. Si bien el gobierno federal respondió de manera inmediata con la activación del Comité Nacional de Emergencias,
Debemos hacer un reconocimiento a la ciudadanía por ser quienes se encargaron de forma inmediata de apoyar a las víctimas de esos sucesos. Todos aquellos que estábamos en estados donde no sufrimos este tipo, o bueno, hasta ahora no tenemos consecuencia de este tipo de actividades sísmicas, nos sentimos muy orgullosos de ver cómo principalmente los jóvenes tomaron y lideraron el hecho de salir a las calles y ayudar a todas las personas que lo requerían, incluso a los animales, y eso de verdad es de reconocerse. Después de 2017, México no ha sido el mismo. La sociedad cambió y demostró que podemos salir adelante frente a cualquier catástrofe. En materia de gestión ambiental, es de reconocerse también las acciones para conservar la biodiversidad, entre ellas, proteger bajo la figura de áreas naturales protegidas a más de 65 millones de hectáreas, cumpliendo con ello la meta de Aichi, de resguardar al menos el 10% de superficie marina. Se creó la Gendarmería Ambiental, encargada de prevenir los delitos y faltas administrativas en la materia. Esta unidad empezó con 500 elementos y cierra en esta administración con un total de 1.380 gendarmes capacitados para proteger 20 áreas naturales protegidas a lo largo del territorio nacional. Esta administración también deja pendiente la protección de especies como la vaquita marina, que a pesar de esfuerzos gubernamentales, esta especie no ha podido recuperarse. En materia de seguridad, ahí también se sentaron precedentes muy importantes. Primero, porque se despolitizó el tema y se brindó un respaldo decidido a todas las entidades federativas que lo requirieron. Con gran heroísmo, las fuerzas federales siempre fueron en apoyo de aquellas regiones lastimadas por el crimen organizado. Se trata de un esfuerzo que nadie debe regatear y que el Partido Verde reconoce sin cortapisas. Y yo en lo personal también lo reconozco, porque tengo familiares que trabajaron, ya se jubilaron de la Policía Federal, y como familia también estábamos al pendiente todos los días de cada uno de los sucesos que ellos vivían en estados como Tamaulipas o como Veracruz. Segundo, porque a diferencia del pasado, por primera vez se le dio la atención debida al tema de la prevención social, de la violencia y la delincuencia, entendiendo que el fuego no se combate con más fuego y que para erradicar un problema no basta con atacar los efectos, también es sumamente necesario conocer las causas. Es un legado importante que queda en materia de seguridad, el comprender que no basta con los policías y el uso de la fuerza. También se requieren recuperar espacios públicos recreativos y ofrecer a los niños y jóvenes alternativas que tienen que ver con el deporte, la cultura y con la educación. Para su servidora, la seguridad pública descansa, por supuesto, en varios pilares: en el marco jurídico, descansa también en la capacitación, el equipamiento y, por supuesto, el bienestar de todos los elementos de los cuerpos de seguridad pública. Y en otro pilar, que es la prevención social del delito. En la prevención social del delito está también incluida, y es lo que mueve a este tema, la participación ciudadana. Yucatán ha sido uno de los estados más seguros del país gracias a su gente y gracias a que desde el gobierno también se ha procurado el bienestar de cada uno de los policías, dotándoles de mejores salarios, dotándoles de vivienda, dotándoles de seguridad social, sin que sus familias tengan que preocuparse qué pasará si en la prestación del servicio aquel padre de familia, aquel hijo, no estará. Eso se logra con voluntad. No necesitamos estar formando demasiadas estructuras, no necesitamos estar discutiendo entre si hacemos una ley que diga que vamos a ser coordinados o que vamos a hacer un solo cuerpo de seguridad. En este tema basta con la voluntad, y yo creo que aquí todas y todos los senadores están dispuestos a hacerlo y apostarle principalmente a la prevención. Como dije en mi intervención anterior, la niñez es lo más valioso que tenemos
Y si tenemos un programa de prevención capaz de poder ayudarlos en su casa, fuera de ella, en las escuelas, vamos a estar presentes en todos los momentos que ellos lo necesiten, acompañándolos y por supuesto también a los padres de familia. En un programa que hicimos en Yucatán, tuvimos la oportunidad de entrar a las escuelas. En un principio, los maestros pensaban que llegábamos a amedrentarlos, que llegábamos a ver qué es lo que estaban haciendo con los niños. Y les explicamos que no, llegamos a acompañarlos, llegamos a ayudarlos, a eso llegamos. Y eso fue lo que logró el Programa Nacional de Prevención que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto. Y también tengo que decir que me llevé una decepción muy grande al momento que la Cámara de Diputados e indirectamente la de senadores disminuyó dramáticamente el presupuesto, y dramáticamente porque solo lo dejó en temas de Subsemún, y el Programa Nacional ahí quedó. Es nuestra responsabilidad poder cambiar eso y que no vuelva a pasar. Entendemos que hay momentos que necesitamos reducir presupuesto de un lado para apoyar en otros. No tenemos problema en hacerlo, pero tampoco podemos hacerlo en ese tipo de situaciones. Eso es lo que nosotros podemos cambiar. Por eso, hacia adelante, vamos a sumarnos a todo aquello que implique más oportunidades de desarrollo para la niñez y la juventud, que contribuya a la cohesión social en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestros estados de este país. Es necesario y no podemos permitir que la desesperanza siga creciendo en nuestro país. Muchísimas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora Verónica. Tiene la palabra la senadora Eunice Renata Romo Molina, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por 5 minutos. Y gracias. Se prepara el senador del Grupo Parlamentario del PT para la siguiente. Adelante, senadora, por favor. Gracias, Presidenta. Buenos días, senadoras, senadores. El tema que corresponde hoy para la glosa al sexto informe de gobierno refiere a otro de los tópicos que se hicieron y se hicieron mal durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Como orgullosa representante e integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, es mi deber como representante de nuestros electores reflejar el rechazo a la política neoliberal de injusticias, inseguridad y corrupción que durante 6 años tuvimos que sufrir por malas e irresponsables decisiones de su administración. Esta mañana quiero exponer 2 temas. El primero refiere a la seguridad y el segundo será sobre el combate a la corrupción. Es bien sabido por la mayor parte de los estados de la República que la estrategia de seguridad implementada en la actual administración no cumple con el fin propuesto, es decir, no generó bienestar ni desarrollo integral de las personas y mucho menos se puede hablar de un verdadero Estado de Derecho. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI de mayo a junio de este año, la tasa de victimización de los hogares mexicanos reportó que 3 de cada 10 hogares mexicanos han sufrido algún tipo de robo. El 12% ha sufrido delito de extorsión. Por otro lado, el indicador de percepción sobre seguridad pública realizado por el INEGI revela que de marzo del 2018, más del 75% de la población considera que su ciudad es insegura. Esta percepción es generalizada en todo el territorio y ha ido en aumento y responde a la ineficacia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad. La Estadística Nacional de Delitos de Alto Impacto ha tenido avances en algunos rubros, pero algunos de los delitos como robo, homicidios y asaltos en carreteras ha empeorado. Este problema no solo está en la percepción nacional, sino también internacional. En junio de este año, Estados Unidos emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos en la que sugiere evitar visitar estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Y el informe que hoy nos toca revisar no expone esos datos.
Por otro lado, desde la implementación del nuevo sistema de justicia penal, se tiene la percepción de aumento en el nivel de impunidad y la confianza en las instituciones ha reducido, contrario a lo que se esperaba con la implementación de dicho sistema. Respecto a los derechos humanos, hacemos una evaluación y consideramos que se tienen datos en donde el sexenio, si bien aprobó un programa nacional para la igualdad y la no discriminación y suscribió normas para la igualdad laboral, no se puede celebrar una implementación de un programa que no ha dado resultados. Pues conforme a la encuesta nacional sobre discriminación de 2017, elaborada por el INEGI, se reportan las siguientes cifras. El 40% de las mujeres ha vivido discriminación debido a su condición de persona indígena. El 58% de las personas con discapacidad ha sido discriminada en su condición de discapacidad. El 41% de la población ha sido relegada por sus creencias religiosas y el 72% de las personas trans y el 65% de las personas gay y lesbianas no se sienten representados. Se presume la paridad de género en los congresos, pero no se considera a las mujeres, no se considera que las mujeres nos encontremos subrepresentadas en los cargos de toma de decisiones. Además, en términos de equidad de género, México tiene un camino largo por recorrer, pues las mujeres tenemos menos oportunidades de acceder a empleos bien pagados y educación de buena calidad. Las políticas públicas de nuestro país no abordan en la actualidad el racismo como un asunto de interés, a pesar de que la desigualdad de nuestro país está altamente relacionada con el color de la piel de las personas, lo que implica que en términos de derechos laborales y derecho al salario, estas son las más desprotegidas. Para concluir, nuestro país suscribe tradicionalmente todos los acuerdos internacionales en cuanto a derechos humanos. Sin embargo, este ha sido un gobierno que ha atentado contra ellos. Ayotzinapa y los compañeros de la Normal Rural siempre serán parte de su fracaso. A los pueblos indígenas y comunidades rurales se les despoja de la tierra porque el gobierno favorece la extracción de sus riquezas. Compañeros, compañeras, en términos generales, el gobierno saliente se va y se va arrastrando muertes, se va arrastrando pobreza, desigualdad e inseguridad. Y esa es la evaluación de los mexicanos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora Romo. Tiene la palabra ahora el senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Y le rogamos al senador del Grupo Parlamentario del PRD que esté listo en continuación. Adelante, senador Padilla, por favor. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, mexicanas y mexicanos, amigas y amigos de Colima. Inicio con una cita textual que dice así: estoy consciente de que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país. Enrique Peña Nieto. Solo en esta ocasión estamos de acuerdo con el presidente, lo cual se hizo más evidente cuando a inicios de este año tuvo que suspender una visita a Reynosa, Tamaulipas. El argumento del inquilino de Los Pinos fue la alta violencia que se registra en la zona. Por una vez en el sexenio, el presidente de la República experimentó en carne propia lo que todos los mexicanos hemos pasado. Tuvo que renunciar a su derecho de visitar y transitar de manera segura por la República ante el temor de sufrir un ataque del crimen organizado. Pero si el presidente de México es víctima de la violencia del crimen organizado, ¿qué se espera para los ciudadanos? Durante décadas, los ciudadanos han comprobado que una gran debilidad de nuestro país es la red de impunidad que se extiende de los pies a la cabeza del sistema, siendo desde luego la más grave la que corroe las capas superiores. Las cifras son tan abrumadoras y numerosas que no tiene caso citarlas, pero nadie con un elemental sentido de justicia y realismo puede negar que el sexenio
ha fracasado en combate a la impunidad, a la corrupción y a la falta de transparencia en materia de justicia. Peña Nieto ha encabezado una serie de reformas a la Constitución, pero ninguna de ellas para traer beneficios a la sociedad, que le ha perdido toda confianza a los datos oficiales y a sus proclamadas verdades históricas. Tlatlaya, Ayotzinapa y Michoacán, así como los escándalos de corrupción, mostraron el verdadero perfil de la administración peñista. Corrupción, impunidad, violencia e injusticia han sido las marcas del gobierno de Enrique Peña Nieto, que insiste en querer persuadirnos de una realidad que solo existe en su burbuja autocomplaciente. Un ejemplo a resaltar es la llamada Ley de Seguridad Interior, fiel expresión de un fracaso de la política del presidente saliente. Fue un intento fallido por contener la violencia y procurar seguridad a los mexicanos. No vino acompañada de un programa de fortalecimiento de las instituciones civiles, que son las encargadas de brindar seguridad y justicia, y no atendió de manera adecuada el problema de la inseguridad y la justicia. Legislar sobre seguridad incluye desde la atención a las víctimas y derechos humanos, hasta un modelo de gobierno y organización de las instituciones de procuración de justicia. Aunque para todos es evidente la necesidad de cambiar la estrategia en contra del crimen organizado, Peña Nieto se niega a reconocer su desacierto en esta estrategia, que solo logró profundizar la ineficacia del modelo adoptado en la anterior administración. Un modelo que ha dado como resultado el aumento en homicidios dolosos y en el resto de los delitos de alto impacto. No podemos llamarnos a engaño. Si la violencia no se contuvo y continúa la violación de los derechos humanos, el responsable es el gobierno federal. El rechazo a la seguridad de la ley interior es generalizado y ha sido fundamentado por los organismos internacionales y locales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de este país. Rechazo al que se sumaron académicos, organizaciones de la sociedad civil e inclusive empresariales. Todos coinciden que la Ley de Seguridad Interior presenta riesgos al disfrute efectivo de los derechos humanos. No brinda certeza al emplear conceptos imprecisos sobre su marco de operación. Genera confusión entre explicar seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Peor aún, quiere perpetuar un concepto de seguridad que ha fracasado. Lo que México requiere es el fortalecimiento de las instituciones civiles, que son las encargadas de brindar seguridad y justicia. Y para concluir, la historia la hacen los pueblos, y la verdad histórica sobre los 43 jóvenes de Ayotzinapa surgirá de la voluntad de justicia del pueblo mexicano. Recordemos que la verdad y la justicia son obligaciones del Estado. Primero será imprescindible la verdad. A partir de ella se deberá ejercer la justicia sobre los culpables. Habrá justicia, pero jamás olvido, porque el ejemplo de los estudiantes debe ser perpetuo y alumbrará el camino de la lucha por la democracia en todo México. Las generaciones venideras deberán saber que en su patria, México, está de regreso la justicia. Se lo merecen y es cuanto. Gracias, senador. Tiene ahora la palabra el senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien hará uso del tiempo que le corresponde a su grupo parlamentario en una sola intervención de 10 minutos. Adelante, senador. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa y de la presidencia, queridos amigos, amigas, senadoras, senadores, medios de comunicación y pueblo de México. Es indudable que el pasado 1 de julio las y los ciudadanos de este país manifestamos nuestro rechazo a las políticas públicas diseñadas desde la Administración Federal de forma pacífica y democrática. El resultado en las urnas es incuestionable, al margen de la crítica o defensa del informe del Ejecutivo. Lo cierto es que la mayoría del electorado
reprobó los resultados de la actual administración. Tanto para el gobierno federal como los que actualmente tenemos la gran responsabilidad de ejercer la representación democrática en esta Cámara Alta, es indudable que el saldo de la presente administración deja con aciertos y desaciertos que debemos puntualizar y con ellos sumarnos al esfuerzo de contribuir al crecimiento y disminuir la brecha de injusticia social que padecemos desde décadas. Dentro de las acciones emprendidas por el Ejecutivo con el fin de garantizar una estrategia de gobernabilidad democrática, en principio destacó la intención de generar canales de comunicación con las distintas fuerzas políticas de nuestro país. Es cierto que no puede hablarse de un gobierno demócrata sin que se privilegie el diálogo y la coordinación con otras fuerzas políticas. Sin embargo, lamentamos que dicho esfuerzo de diálogo, coordinación, no hubiera sido constante y que terminara debilitándose hasta desaparecer, transformando el entendimiento de un inicio en desacuerdo, en donde predominaron los intereses personales y olvidaron el verdadero objetivo de servir a México. El trabajo político de la actual administración se desgastó pronto y el gobierno federal no pudo, no supo o no quiso mantener condiciones mínimas de entendimiento con las fuerzas políticas. En el Partido de la Revolución Democrática privilegiamos el encuentro y la búsqueda de coincidencias antes que la confrontación. Por ello, seguiremos construyendo el diálogo que permita la transición ordenada hacia nuevas fases de desarrollo en el país. En el tema de seguridad, la administración actual se manifestó lista para asumir el combate a la delincuencia y para ello se concentró en elaborar un programa que tenía como fin reorganizar, coordinar a las fuerzas de seguridad, tanto en la parte operativa como en las áreas de inteligencia, a efecto de intercambiar información estratégica. Pero, así como millones de mexicanos, consideramos que falló en su tarea. Los datos que arroja el informe demuestran un repunte en los ilícitos que más ofenden a la sociedad, porque se replicó la fallida política de combate a la delincuencia establecida en administraciones anteriores, es decir, reaccionar antes que prevenir. La coordinación de las fuerzas del orden es solo una parte del esfuerzo por contener a la delincuencia y por sí misma no da resultado. Así que enfocar el tema de la inseguridad únicamente desde la perspectiva de la coordinación genera perder el objetivo de un problema sumamente complejo. Hoy en día la estrategia demostró la absoluta incapacidad de la actual administración para comprender y solucionar el problema de la inseguridad. Los resultados no son satisfactorios. Cada día más jóvenes pasan a formar parte de las estadísticas de muertes y desapariciones. En el Partido de la Revolución Democrática le apostamos a prevenir más que a reaccionar. Por ello, impulsaremos una ley que busque establecer verdaderas políticas de prevención del delito a través del fomento a los valores cívicos, que inicie con un modelo de fomento cultural de la juventud. En México queremos una juventud libre, pero con identidad nacional, moderna, pero con alto espíritu cívico, rebelde, pero solidaria, soñadora, pero consciente del enorme peligro que representa este cáncer de la inseguridad que tanto nos lastima. El Ejecutivo Federal debe asumir como máxima prioridad establecer un modelo de prevención exitoso que ayude a generar conciencia en la juventud del riesgo en el consumo de droga, el involucramiento en actividades ilícitas y que a la par le otorgue los medios que garantice el desarrollo tan importante de este sector de la población. Sostiene el gobierno federal que se enfocó en mejorar el sistema de profesionalización de la policía, que para ello desde el 1 de enero del 2013 al 30 de junio del 2018
Se capacitó a 903.399 elementos de las instituciones de seguridad pública del país, a través de cursos de formación inicial continua, validados, financiados con recursos federales. Aún existe una enorme brecha entre la capacitación de distintos cuerpos policíacos. Aún no existe una homologación real de las aptitudes, capacidades, sueldo y equipamiento de las instituciones de seguridad, que provoca una total falta de coordinación entre las mismas y afecta la aplicación del sistema de justicia penal, que no alcanza a brindar los resultados esperados desde su implementación. Las fuerzas del orden tienen la obligación de actuar como policías de proximidad o primer respondiente al momento de la noticia criminal. Y si carecen de la debida capacitación, generan que el trabajo de investigación se vicie, provocando muchos delitos que se mantengan impunes, La gran diferencia entre las cifras de procesados contra sentenciados, por citar una, 140.352 carpetas de investigación contra 4.903 presentaciones ante el órgano jurisdiccional, deja claro la impunidad que es la marca del presente gobierno. Respecto al combate a la corrupción, uno de los grandes males del país, se menciona con gran relevancia la creación de dos pilares fundamentales de la presente administración: el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia, sin soslayar el importante esfuerzo para concretar y fortalecer por parte de los órdenes de gobierno estos sistemas, que deben ser instrumentos fundamentales de los ciudadanos para, entre muchas otras cosas, de suma importancia, conocer el destino y aplicación de los recursos públicos. Resultó desafortunado poner en duda la autonomía e imparcialidad, que estos sistemas en toda su complejidad e importancia requieren. Cuando Jimena Puente de la Mora, hoy diputada federal del PRI, renunció como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para buscar la candidatura plurinominal. Desde ahí deja mucho que desear de este órgano, que debe de gozar de una plena autonomía. Ambos sistemas deben de continuar en su fortalecimiento y garantizar su autonomía e imparcialidad, y garantizar la transparencia en la rendición de cuentas a la ciudadanía, que hoy por hoy se encuentra ávida de contar con gobernantes que le rindan informes y se apliquen en resultados que les garanticen un mejor bienestar de vida con justicia y equidad, sin impunidad y con garantías de salvaguardar un verdadero Estado de Derecho. Transitar a un real gobierno abierto es un reto importante que debe pasar del papel al actuar. En materia de derechos humanos, no coincidimos en la política que marcó esta administración, solo difundir su importancia. Hablar de derechos humanos no es hablar de un concepto o ideal. Se trata de derechos vivos, exigibles, que cada uno de los mexicanos debe tener de forma inalterable, y esta debe ser una prioridad del Estado. Y como muestra de ello, hasta el día de hoy el Ejecutivo no ha ratificado el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado desde el 2008. Ante los resultados del Ejecutivo en esta área, solo queda insistir que aún no se ha esclarecido, castigado o restituido a las víctimas en los casos como Ayotzinapa, Tanuato, Atenco, más de personas desaparecidas, de abusos de autoridad y muchos otros que ocurren a cada momento a lo largo y ancho de esta nación. Por ello, el Partido de la Revolución Democrática consideramos indispensable refrendar el compromiso no solo de esta legislatura,
sino de todos los órdenes de gobierno para fortalecer a las instituciones que protejan los derechos humanos en este país. Solo así transitaremos de forma sincera y verdadera a una nueva era de paz y prosperidad en nuestra nación. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador, muy amable. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Clemente Castañeda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia. Adelante. La conducción de la política interna del país ha estado marcada durante todo el sexenio por contradicciones, equívocos y bandazos. La muestra más elocuente de ello ha sido la política de seguridad, la grave crisis de violencia y de derechos humanos que han ensangrentado a nuestro país. La gran promesa de cambio de estrategia de seguridad nunca llegó, quedó en el olvido y fue rebasada ante la escalada de los índices delictivos, los innumerables casos de violaciones a los derechos humanos y la postración institucional para mejorar las capacidades del Estado mexicano para hacerle frente al crimen y a la violencia. En esta materia, el último año de la Administración Federal dejó una de las decisiones más controvertidas y costosas de los últimos años. En noviembre del 2017, el gobierno del PRI decidió imponer la Ley de Seguridad Interior contra la opinión de los especialistas, de la sociedad civil y de organismos internacionales en derechos humanos. Decidió convertir en ley una estrategia fallida en materia de seguridad que ha generado además una grave crisis de derechos humanos que hoy alcanza más de 30,000 desaparecidos, más de 15,000 feminicidios, más de 300,000 desplazados y un sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales y crímenes atroces como Ayotzinapa, Tanguato y tantos otros. Más grave aún, decidió tirar por la borda el esfuerzo de construir una reforma para el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública. Decidió renunciar a la responsabilidad de fortalecer las capacidades de las policías de los 3 órdenes de gobierno. En aquel mes de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados discutía la minuta de mando mixto aprobada en esta misma Cámara de Senadores por mayoría calificada, toda vez que era una reforma constitucional. Aquella reforma recogía las exigencias y propuestas del Poder Ejecutivo como de las múltiples fuerzas políticas e incluso de los gobiernos locales. Fue producto de un consenso que derivó además en un plan para mejorar las capacidades y los recursos de las policías y de las instituciones de seguridad en los 3 órdenes de gobierno mediante un modelo de mando coordinado y un esquema de incentivos para que las policías municipales y estatales se comprometieran a desarrollarse, a mejorarse y a capacitarse. Lo que terminó sucediendo es que el gobierno federal decidió darle marcha atrás a esta reforma, desecharla en la Cámara de Diputados y sustituirle por lo que hoy conocemos como la Ley de Seguridad Interior. Y es que las 2 reformas perseguían un mismo fin: hacerle frente a las limitaciones institucionales en materia de seguridad pública para corregirlas, para combatir la inseguridad y para combatir la violencia. La gran diferencia es que la minuta de mando mixto le apostaba al desarrollo de las policías en los 3 órdenes de gobierno mediante un esquema de coordinación, y la Ley de Seguridad Interior le apostaba a perpetuar una estrategia de militarización que le ha costado muy cara al país en los últimos 10 años. Esta es, desde nuestro punto de vista, una de las decisiones más desacertadas en materia de política interior, no solo de este último año de gobierno, sino de todo el sexenio. Y es una decisión que, de no corregirse, seguirá costándole mucho a nuestro país. El inicio de una nueva administración presidencial significa una oportunidad para corregir el rumbo,
Ojalá la nueva mayoría entienda que recuperar la paz requiere tiempo y esfuerzo, que no podemos renunciar a mejorar y fortalecer a las policías en los 3 órdenes de gobierno, como ya ocurrió durante estos 6 años. No podemos darle continuidad a una estrategia fallida de seguridad y tenemos que revertir la Ley de Seguridad Interior y dar paso a un modelo de seguridad ciudadana, democrático, eficaz, coordinado y que alcance la paz en nuestro país. En esta intervención también quiero tocar otro tema que es fundamental en materia de política exterior y que tiene que ver con el uso faccioso del poder que hizo el presidente para intentar imponer un pacto de impunidad en estos últimos meses. Vimos en la legislatura que acaba de concluir una intromisión en este mismo Senado para hacer prácticamente una manipulación de la elección de su mesa directiva. Vimos su intento desesperado por imponer un fiscal carnal, cosa que detuvimos las fuerzas políticas de oposición. Vimos en el último periodo de sesiones de la pasada legislatura cómo se canceló la posibilidad de eliminar el fuero de los servidores públicos, bloqueando la minuta aprobada en la Cámara de Diputados. Vimos cómo se sacó adelante la ley Chayote, que no sirve para detener el derroche de recursos públicos ni para combatir la discrecionalidad y el uso político de la publicidad oficial. Vimos cómo se impuso mediante un reparto de cuotas partidistas a 2 consejeros del INAI. Y vimos cómo en medio del proceso electoral se emprendió una guerra sucia sin precedente contra un candidato presidencial, haciendo un uso faccioso de la Procuraduría General de la República. En todos estos episodios de último año, el gobierno del PRI tuvo cómplices y por eso no puede haber ni perdón ni olvido. La transformación de la República, el cambio de régimen, debe pasar por decisiones que le pongan freno a este tipo de acciones. Por eso necesitamos una fiscalía plenamente autónoma, necesitamos reformar la Constitución para lograrlo, necesitamos tener una comisión de la verdad creada por mandato legislativo que no esté sujeta a la discreción del Poder Ejecutivo, necesitamos revertir la estrategia fallida de seguridad y fortalecer las policías de los 3 órdenes de gobierno. Concluyo. Por todo esto, en esta glosa y de cara al inicio de una nueva administración, resulta pertinente preguntarnos: ¿qué va a hacer esta legislatura para enderezar el camino? ¿Qué van a hacer las nuevas mayorías para contribuir a la transformación del país? ¿Qué vamos a hacer para que la nueva correlación de fuerzas políticas se traduzca en un cambio de fondo del régimen político? Movimiento Ciudadano refrenda su compromiso de ser una oposición que le sirva a México, de poner sus votos, sus ideas y el esfuerzo y el trabajo para lograrlo. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Avisaron mal, perdóname, sí va y ahorita por eso me vine corriendo 2 veces. Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros, nos aproximamos al fin de un sexenio cuya política interior se ha caracterizado por saber escuchar, acordar y construir en pluralidad. Se trata de un sexenio en el que por primera vez en décadas los partidos políticos logramos ponernos de acuerdo en temas que trascendían el ámbito electoral para impulsar cambios de fondo en favor de México, para acabar con privilegios e injusticias y vencer resistencias de grupos y poderes fácticos con la fuerza que da anteponer siempre el interés nacional y hacer buena política. De este modo, los conflictos se procesaron siempre privilegiando las soluciones pacíficas en el marco de la ley y las instituciones. Todo lo anterior, sumado a un ánimo incluyente y al que todas las voces fueron escuchadas, se brindó condiciones para garantizar la gobernabilidad democrática, es decir, la posibilidad de trabajar en conjunto para alcanzar las grandes metas nacionales. Y algo fundamental es que el diálogo no fue solo entre fuerzas políticas, sino entre poderes, órdenes de gobierno y, lo más importante, con la sociedad. Lo mismo con organizaciones civiles, académicos y expertos, que con sindicatos, grupos empresariales, movimientos sociales y, por supuesto, estudiantes. Durante este gobierno no se dejó de escuchar a nadie,
y todas las opiniones fueron tomadas en cuenta, actuando siempre con la fuerza de la razón, el respeto a la tolerancia y el poder del convencimiento. Porque las mejores soluciones se construyen, y eso lo sabemos, desde la pluralidad política, y porque sabemos que la suma de esfuerzos es la mejor vía para entregar más resultados. Esa misma lógica ha guiado el quehacer en materia de seguridad, dando pie a un trabajo coordinado entre órdenes de gobierno y entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, brindando un respaldo decidido de las fuerzas federales ahí donde la población lo ha necesitado. Por eso aprovecho esta tribuna para expresar a nombre de la bancada del PRI en el Senado el mayor de los reconocimientos a las y los integrantes del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Se trata de mexicanas y mexicanos que lo entregan todo, incluso la vida, en aras de construir un país más seguro para todos, y que con su trabajo del día a día se han ganado la confianza y el aprecio de la ciudadanía. Y es en esa misma dirección que se debe seguir avanzando con las corporaciones de seguridades locales, con mayor profesionalización, capacitación y depuración de sus elementos, con un fortalecimiento institucional que requiere de recursos e infraestructura, pero también de dignificar la carrera policial. Se trata de un camino en el cual no se pueden escatimar esfuerzos y que se debe ir acompañado por la prevención social de la violencia y la mejora del tejido social. Además, se despolitizó el tema de seguridad, se dio un apoyo decidido a todas las entidades federativas sin importar colores partidistas, se han desplegado las Fuerzas Armadas y la Policía Federal a todas las entidades que lo han requerido. Y además, un dato muy importante, de acuerdo al INEGI, la Policía Federal se encuentra en un máximo histórico de confianza ciudadana. El nivel de confianza es de casi 70%. Se creó también el 911, número nacional de atención a emergencias, un gran paso al servicio de la ciudadanía. Y por supuesto, tenemos que hablar de la consolidación del sistema de justicia, tema fundamental para el Estado de Derecho y en el que se avanzó de manera muy importante durante este sexenio. Me refiero a la implementación del sistema penal acusatorio, que en síntesis implica pasar de un proceso lento, costoso, opaco y escrito a uno ágil, transparente y oral. Para ello se realizó un esfuerzo titánico, un esfuerzo de Estado. Se trata de la transformación jurídica más importante de los últimos 100 años. Ahora, es preciso seguir avanzando en su consolidación, dotando de los recursos y la capacitación necesaria a los operadores, desde jueces y policías hasta peritos y defensores, para que el sistema funcione correctamente y contribuya a cerrarle el paso a la impunidad. Por último, quiero referirme al tema de los derechos humanos. Con la promulgación de la ley en materia de desaparición forzada, que fue construida de la mano de colectivos de familiares, académicos, poderes y órdenes de gobierno, México dio un paso decisivo para hacerle frente a lo que podría considerarse la violación más grave de derechos humanos que sucede en nuestro país. Pero para que el sistema nacional funcione, no basta con las instancias a nivel federal. Es preciso que desde los estados se creen las fiscalías especializadas y las comisiones de búsqueda. Compañeras y compañeros, durante este gobierno se ha demostrado que cuando hacemos uso del diálogo y el respeto, es decir, de la buena política, sí es posible ponernos de acuerdo entre quienes piensan distinto, porque más allá de ideologías, el propósito que todos nos debe mover es que le vaya bien a México. Muchas gracias. Gracias, senador Añorbe. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia, compañeras senadoras, compañeros senadores. Para analizar la política interior en el marco del 6º informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lamentablemente debemos comenzar señalando que lo bueno que se pudiera contar no cuenta mucho ante los resultados catastróficos que este gobierno deja. Se recibe este último informe en un clima de inconformidad y descontento ante la crisis de violencia, corrupción,
inseguridad e incertidumbre económica. Insatisfacción que se reflejó claramente en las urnas el pasado 1 de julio al relegar al PRI a la tercera fuerza política del país. Iniciando en materia de seguridad, el Ejecutivo señaló que está consciente de que no se alcanzó el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país. Y en este punto la respuesta es contundente. No, señor presidente, no solo no cumplió, no solo le faltaron rincones del país, la estrategia de seguridad falló en entidades completas del norte, del centro y del sur de México. De acuerdo con Forbes México, se tienen casos graves de inseguridad en Zacatecas, Tabasco, Tlaxcala, Morelos, Colima, Sonora, Sinaloa, Guerrero. Algunos con alertas internacionales para no ser visitados ante los desmedidos índices de criminalidad. Estos ejemplos no son solo algunos rincones de México, es casi medio país donde las familias mexicanas no tienen ni sosiego ni tregua ante el embate de la violencia. En los últimos 6 años han sido asesinadas cerca de 140,000 personas, pero la inseguridad no solo se ha manifestado en un aumento vertiginoso de los homicidios, también le ha robado la tranquilidad a la ciudadanía de muchas otras formas. De acuerdo con datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hoy tenemos más de 37,000 personas desaparecidas. Según el informe, el aumento de los homicidios dolosos es porque México está haciendo frente al crimen organizado con un diseño del siglo XX, debido a que el Congreso no aprobó la propuesta de Peña Nieto de unificar a las policías. Entonces, ¿qué pasó con esa gendarmería que ha costado más de 10,000 millones de pesos tan solo en los primeros 3 años de ejercicio? Pasando al tema educativo, en el mensaje del Ejecutivo se señaló que era necesario recuperar la Rectoría del Estado en materia educativa, evitando que siguiera siendo rehén de intereses particulares e ilegítimos, lo que derivó en una reforma estructural. Hoy, el argumento se pierde entre la escandalosa y dudosa liberación de un personaje que representó y que en su regreso al ámbito político deja en claro que representa un poder fáctico que se toma de acuerdo a cómo lo exija el momento político. Liberaron a un tigre que amenaza con volver por sus fueros y echar abajo una reforma mal aplicada, mal dirigida y que tanto ha costado a México. Y los desaciertos no acaban ahí. El país de la impunidad en que se convirtió México estos últimos 6 años incluye el uso de las instituciones para amedrentar a los periodistas, activistas y líderes políticos de oposición que osaban criticar al gobierno, así como el uso del espionaje ilegal con el famoso programa Pegasus. Por cierto, el mismo personaje que firmó esos contratos para adquirir el equipo de espionaje acabó el sexenio como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad. Así o más claro el nivel de impunidad. Para que un Estado funcione, los hechos de criminalidad y de corrupción no pueden quedar impunes y los responsables tienen que ser castigados con todo el peso de la ley y sin excepciones. Hoy, en este pleno, está quien llevó las riendas en materia de política interior y solo podemos decirle que le quedan debiendo mucho a México. Y también está quien en un futuro próximo tomará las riendas en el mismo rubro. A ella, con respeto a la senadora Sánchez Cordero, le decimos que tiene un compromiso que trasciende en importancia ante la gran expectativa generada. Ojalá y por el bien del país se logren cambios de fondo y no solo de forma, que no nos muevan un centímetro del despeñadero donde nos dejan. Esperamos actos que más que ser aplaudidos, sean celebrados en las condiciones de vida, en los hogares, mesas y bolsillos de cada una de las mexicanas y de los mexicanos. Las senadoras y los senadores del PAN no estamos aquí para soslayarnos en la sumisión de una oposición opaca. No nos quedaremos en el reclamo. Vamos a hacer valer cada uno de los votos ciudadanos que nos dieron la oportunidad de ser elemento de transformación para México.
Seremos la fuerza responsable, transformadora, que siga promoviendo la modernización y los cambios que el país y la sociedad hoy nos demandan. Una vida mejor y más digna para todos es y seguirá siendo una lucha y un legado de acción nacional en la presente legislatura. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senador. Para cerrar la primera ronda de participaciones, tiene la palabra el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva de esta asamblea, en el marco del 6º informe de política interna, podemos tocar tantos temas: derechos humanos, impartición de justicia, seguridad pública. Sin embargo, por la gran relevancia, es importante señalar los feminicidios que se han cometido y que se han incrementado como nunca. Chihuahua no solamente es el estado con más feminicidios en este país, se han sumado 6 más. El resultado es la impunidad con que se han manejado este tipo de aspectos, de delitos que se cometen en contra de las mujeres. La desaparición forzada, la trata de personas y sobre todo el atentado contra periodistas. Pero hay un tema muy importante y que lo quiero enmarcar dentro de la política interna. En el año 2013 se aplicó una mal llamada reforma educativa que trastocó el tejido social de nuestro país y particularmente el sureste mexicano. Aquí, en los últimos 3 años, se ha llevado a cerca de 150,000 maestros despedidos que pierden su jubilación y su prejubilación. Se ha desvalorizado la labor docente, como nunca se ha hecho pasar a los maestros y maestras de nuestro país como los responsables de las deficiencias del sistema educativo. Y considero que, y van a estar de acuerdo conmigo mis compañeros del centro, del sur y del norte, coincidimos que han tratado de imponer una reforma trastocando y paralizando la economía de los estados como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, como Michoacán. Hubieron hasta decesos lamentables que pudieron haberse evitado con una sola palabra, que es diálogo. Lo más grave ha sido la pérdida de gobernabilidad y la confianza de las instituciones, no solo parte de los maestros, sino de toda la sociedad, incluidos padres de familia, que apoyaron sin regateos esta protesta. Hoy aquí en el Senado hemos escuchado el estado de la política interior, pero estamos también aquí para cuestionar el estado de represión contra el magisterio, expresado en una reforma educativa que fue más una reforma laboral, una Secretaría de Educación que se convirtió en una Secretaría de Seguridad Pública, un nuevo modelo educativo que no tomó en cuenta al maestro o maestra, que son el pilar de la educación. Sin embargo, el día martes se exhortó para que el secretario de Educación cancelara las evaluaciones y, con el talante que lo caracteriza, responde con cerrazón y amenaza con imponer sanciones a quienes incumplan con la aplicación de tal evaluación. No se pueden cerrar los ojos y esperar que las cosas sucedan por decreto, ni esperar que una voluntad sea impuesta trastocando derechos fundamentales. No se puede hacer más oídos sordos al legítimo reclamo de miles y miles de maestros de todo el país. Hago un llamado respetuoso al secretario de Educación
para ya no violentar más la paz social. Los maestros estarán dispuestos a tomar carreteras, a tomar plazas comerciales, y esto va a alterar el orden y la paz social. Si están llevando una transición pacífica, tratemos de no dejar en pedazos lo que resta de nuestro país. Celebro este ejercicio que hace los foros educativos, que hace nuestro presidente electo, que están sirviendo para encauzar sus demandas. Y quiero decirles, y lo hablo con mucha claridad, representamos a los niños y a las niñas, representamos a los jóvenes. El derecho de las conquistas laborales del magisterio garantiza también la paz social y la gobernabilidad de nuestro Estado. Vamos a abrogar lo que tengamos que abrogar. Vamos a construir un mejor tejido social. Queremos una educación y una gobernabilidad en México. Paz social sí, despidos no. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador. Damos inicio a la segunda ronda de intervenciones conforme a lo que establece el acuerdo aprobado el 6 de septiembre. En virtud de que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hizo uso de todo su tiempo en la primera ronda, tiene la palabra la senadora Eunice Renata Romo Molina del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por 5 minutos. Y se prepara la senadora del PT, por favor. Gracias, Presidenta. Adelante. Les saludo nuevamente, compañeros. Como ya mencioné en mi primera intervención, evidenciamos la demagogia presentada en el sexto informe de gobierno respecto a los temas de seguridad y justicia. Sin embargo, quedó pendiente a evaluar el tema de corrupción. La actual administración quedará en la memoria colectiva como una de las más corruptas en la historia reciente. Es importante recordar que en el 2012, previo a la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, prometió la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción autónoma y que a partir de denuncias ciudadanas se pudiera investigar cualquier irregularidad en cualquier nivel de gobierno sin excepciones a nadie. Prometía que nadie iba a poder desviar recursos, que todos los niveles de gobierno rendirían cuentas y habría comités de vigilancia. Pero las letras chiquitas de dicho compromiso decían que no lo incluían ni a él ni a su familia. Al parecer, sus propuestas no se empatan con la realidad, pues hay que recordar que durante su administración, los gobernadores han sido la debilidad del gobierno. Algunos han contribuido de manera importante a los escándalos de corrupción que han perseguido a toda la administración. Con 8 gobernadores detenidos, 2 prófugos y un quebranto al erario que hasta ahora no se puede calcular. En su momento, el presidente Peña Nieto se refirió al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, como la nueva cara del Partido Revolucionario Institucional. Ahora está preso y acusado del quebranto más grande de la historia al estado de Veracruz, a través de un sofisticado esquema de empresas fantasmas. La última encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2017, elaborada por el INEGI, considera que 9 de cada 10 mexicanos creemos que en nuestra entidad son frecuentes los actos de corrupción. Esta percepción va de la mano con el caso de la Casa Blanca, donde su esposa, Angélica Rivera, compró una casa de $7 millones en una exclusiva zona de la ciudad. La casa fue comprada al empresario Juan Armando Hinojosa, dueño del Grupo IGA, contratista favorito del gobierno actual. O la estafa maestra, investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde se reveló que en el 2013 y 2014 al menos 11 dependencias habrían desviado dinero público a través de 186 empresas a las que se les otorgaron contratos irregulares.
De ellas, 128 eran fantasmas y el fraude llegaría a los 192 millones. No podemos dejar de recordar el caso Odebrecht, que contribuyó al financiamiento irregular de la campaña del presidente Peña y que la constructora brasileña reconoció haber pagado más de $10 millones de sobornos a funcionarios de Pemex en un periodo comprendido del 2010 al 2014, sin dar detalles del paradero de estos fondos, pero seguramente también estuvieron involucrados altos funcionarios del sexenio calderonista. ¿Y qué decir de las nuevas revelaciones que apuntan que se desviaron más de 700 millones de pesos durante la gestión de Rosario Robles frente a Sedatu y Sedesol, tras la revisión de la Auditoría Superior de la Federación? Y así podemos seguir enlistando lo que la gente ya conoce. Hoy reitero al pueblo de México que no los vamos a traicionar. Desde la coalición Juntos Haremos Historia, por primera vez, venimos unidos a dejar de aplaudir cifras maquilladas o interpretadas a modo. El día de hoy, desde este recinto, comenzamos a hacer historia. La palabra austeridad y justicia por fin tienen un significado tangible. Como lo dice nuestro presidente electo, no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Eunice. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Nancy de la Sierra Aramburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta, saludo Adelante. a quienes estamos aquí esta tarde porque nos reunimos en un momento coyuntural para México. La crisis de gobernabilidad y la percepción de un gobierno corrupto se vieron reflejados en las urnas el pasado 1 de julio. Los mexicanos estamos hartos de los engaños, hartos de ver cómo nuestras calles están sumidas en la violencia y hartos también de la impunidad que impera en nuestro país. Las alegres cifras contenidas en el último informe de gobierno nos muestran una realidad completamente distinta a la situación que vivimos en México, muy ajena a lo que pasa cada día en las calles, donde madres de familia no sabemos si nuestros hijos volverán de la escuela, donde las mujeres no podemos caminar seguras por las calles y donde los periodistas deben censurarse muchas veces ante el temor de ser asesinados. En la actual administración se propiciaron todas las variables para la gobernabilidad del país. Inclusive se lograron acuerdos históricos entre las principales fuerzas políticas y el gobierno federal. No obstante, los verdaderos resultados de esta administración develan una inmensa deuda social con los mexicanos. Pero con independencia de los juicios de valor que podamos realizar cada uno de nosotros en nuestro carácter de legisladores, la realidad de nuestro país se puede ver reflejada en diversos indicadores nacionales e internacionales. Esta administración terminará como la más violenta e insegura en la historia contemporánea de México. En nuestro país, la cifra de homicidios dolosos superó en demasía los niveles del sexenio pasado y los desaparecidos son un número fantasma en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Se niega que el país se encuentra en una crisis de gobernabilidad, pero el 83% de los municipios tienen menos de 50 policías. Inclusive, en 600 municipios de nuestro país no cuentan con un solo agente, lo que solo repercute en una indiscutible falta del Estado de Derecho en nuestra región del país. Acorde al Índice Global de Impunidad México 2018, el país presenta una situación de impunidad generalizada y alarmante, que lo colocan en el 4º lugar a nivel mundial y en el número 1 en el continente americano. Asimismo, el índice publicado por Transparencia Internacional nos refiere que México se encuentra en los peores países calificados. La pregunta es, ¿qué nos dicen estas cifras? ¿Qué les dicen a ustedes estas cifras en sus propios estados? La estrategia de administración ha fallado. Por desgracia, se vieron rebasados. Como nos hemos podido percatar de todo lo expuesto y en relación al tema,
Es muy fácil encontrar culpables. Sin embargo, el balance de gobierno no está a cargo de un solo hombre ni de un grupo en el poder. También es culpa de nosotros como sociedad, pues en general nosotros también hemos fallado. Los padres enfrentamos el reto de prevenir que nuestros jóvenes sean reclutados por la delincuencia organizada. Solo en Puebla, niños de 9 años de edad trabajan como halcones en actividades ilícitas del huachicol, en vez de estar en las escuelas. El tejido social está descompuesto. Es responsabilidad de todos reconstruirlo. Hay que cambiar la forma de concebir la lucha contra el crimen organizado, de tratar el problema de inseguridad y de afrontar la impunidad. Pero si queremos cambiar, debemos hacerlo de manera coordinada, sociedad y gobierno. El 1 de diciembre vamos a iniciar una profunda transformación de las instituciones en nuestro país. Debemos recobrar la confianza de la ciudadanía y trabajaremos desde el Senado para lograrlo. Todos unidos, con independencia de nuestras afiliaciones partidistas. Es momento, sin lugar a dudas, de la reconciliación nacional. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, senadora Sierra. En virtud de que el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, del Partido de la Revolución Democrática, utilizó todo su tiempo en tribuna en una intervención en la primera ronda, tiene el uso de la palabra el senador Juan Quiñones Ruiz del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores. En los últimos años, México se convirtió en tierra fértil para aumentar los grupos del crimen organizado. Pasamos de 6 a 400 grupos criminales identificados como delincuencia organizada. Los delitos de alto impacto se multiplicaron, generando una grave crisis en al menos 16 de los 32 estados con que contamos en este país. Las ejecuciones extrajudiciales, el hallazgo de fosas clandestinas, la última con más de 100 osamentas, la escalada de desapariciones forzadas, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos ha sido un sello distintivo de este sexenio. Todo esta evidencia pues combate en mucho la estrategia de seguridad que fracasó. El presidente de la República lo reconoció en su último informe de gobierno al decir que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país. Este fracaso se ve reflejado en las altas tasas de impunidad que diversos delitos superan hasta el 90%. Se ve reflejado en los más de 140,000 asesinatos de este sexenio. Y lo peor, 95% de ellos sin un culpable sentenciado. Se ve reflejado en los más de 15,000 feminicidios, en los más de 30,000 desaparecidos y en los más de 300,000 desplazados, y el 80% de estos se debe a la violencia y a la inseguridad. Pero este fracaso tiene responsables. Este fracaso no se puede entender sin señalar que el gobierno de la República no dedicó los esfuerzos suficientes para fortalecer las instituciones civiles de seguridad,
a las policías de los 3 órdenes de gobierno y al sistema de procuración de justicia en su conjunto. Estamos hablando de omisiones y de errores que nos tienen postrados ante esta crisis de inseguridad y violencia. Y los errores y omisiones no son meras estadísticas, son decisiones que han dado paso a la impunidad, a la corrupción y a la ineficiencia. Errores como cancelar la reforma en materia policial, errores como solapar a los gobernadores que incendiaron sus entidades federativas, errores como dar continuidad a una estrategia fallida de seguridad, errores como destinar millones de pesos al espionaje de activistas y de periodistas, en lugar de dedicarlos a proteger a la ciudadanía. La glosa de este último informe de gobierno debe servir para que el Poder Legislativo identifique y señale estos errores y omisiones para que no vuelvan a repetirse, para que se tomen las decisiones correctas que nos permitan recomponer el rumbo de la política interior y garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Esta glosa también debe hacernos reflexionar sobre cuáles son los grandes pendientes en materia de política interior. Los senadores desde Movimiento Ciudadano hemos apuntado a muchos de ellos. Garantizar la plena autonomía de la Fiscalía General y del sistema de procuración de justicia, reformando en primer lugar la Constitución para que el nombramiento del fiscal se genere bajo condiciones de apertura e independencia. Transitar hacia un modelo de policías coordinados y eficientes, en donde se generen incentivos laborales y se capacite de manera adecuada a los elementos. Mejorar sustancialmente nuestro sistema de atención a víctimas y garantizar condiciones de seguridad y libertad a periodistas y defensores de derechos humanos. Avanzar hacia un proceso de reconciliación y pacificación basado en el acceso a la verdad, a la justicia y no en el olvido y la impunidad. La glosa de este último informe de gobierno también debe servirle fundamentalmente al equipo de la próxima administración presidencial y a la nueva mayoría parlamentaria para corregir el camino y no repetir los errores del pasado. En materia de política interior, todos estamos a prueba y si queremos restituir la gobernabilidad y recuperar la paz y la seguridad, debemos de hacer las cosas lo que esté en nuestras manos para mejorar contundentemente esta política. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senador Quiñones. Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Erubiel Ávila Villegas. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos para hacer glosa del informe del presidente de la República. Acto seguido escucharemos al senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores. En el marco de la política interior y durante los últimos 6 años y particularmente en el último año, México dio pasos muy importantes en materia de población, migración y protección civil. Población. Durante años carecimos de una política de población integral. Lo anterior impidió que se tuvieran avances sustantivos de cara a rezagos históricos. Un ejemplo era el subregistro poblacional, el cual limitaba el ejercicio del derecho a la identidad. Al no tener garantizado este derecho, muchas personas, grupos sociales,
tienen dificultades para acceder a otras potestades, servicios, programas sociales, entre otros. Uno de los elementos esenciales para hacer valer el derecho a la identidad es contar con el acta de nacimiento. Por ello, se realizó un gran esfuerzo, sin precedentes, a través del programa Soy México, tu acta de nacimiento en línea. Gracias al trabajo coordinado, gracias al trabajo coordinado de los distintos órdenes de gobierno, ahora los mexicanos, las mexicanas, podemos obtener este documento vía internet en el país o fuera del país, los 365 días del año. Recordemos que hasta hace muy poco era necesario trasladarnos a nuestro lugar de origen para obtener el acta de nacimiento. Muchas gracias por el agüita. Gracias. Y hoy, pues en lugar de trasladarnos a otra entidad de origen, basta con un clic. A la fecha, se han emitido más de 4.6 millones de actas. Estos son ejemplos claros de un trabajo en equipo, coordinado, liderado por el gobierno federal, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. Recuerdo con gratitud cuando en el Estado de México el entonces secretario de Gobernación, hoy nuestro compañero senador Miguel Ángel Osorio Chong, nos acompañó a entregar cientos y cientos de estas actas en línea. Migración. La grandeza de un país se mide en cómo se trata a sus inmigrantes. De ahí que esta administración haya asumido el compromiso de establecer una política migratoria segura, ordenada y regular, con absoluto respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Durante este gobierno, la migración ha sido abordada con una visión integral que da la misma importancia a la frontera sur que a la frontera norte y que reconoce que pasamos de ser país de origen a un país de origen, tránsito, destino, retorno. En materia migratoria, el gobierno de la República ha dado prioridad y puso su mayor interés a la infancia, debido a que las niñas y los niños son lo más importante que tenemos, y particularmente porque son un grupo muy vulnerable. En muchos casos viajan solos sin que nadie los proteja. Por ello, se fortaleció y se amplió la red de oficiales de protección a la infancia, quienes otorgaron asistencia a más de 120,000 niñas y niños mexicanos y también extranjeros. Se proporcionó a través de estos oficiales de protección a la niñez salud, servicios de salud, alimento, vestido, además de apoyarles para contactar con sus familiares. Otro importante logro es el programa Somos Mexicanos, y con la valiosa cooperación de los Estados Unidos se acuerda previamente el tiempo y lugar de retorno de los connacionales en algún punto de la frontera norte de nuestro país. Al ingresar a nuestro país, nuestros connacionales son recibidos, como debe ser, por autoridades mexicanas, quienes les dan asesoría y protección. Protección civil. Es importante destacar que México es uno de los países con mayor diversidad territorial y de uno de los 15 países con mayor población expuesta al peligro de ciclones tropicales, lluvias, sequías, terremotos, entre otros. Quiero aquí aprovechar estos últimos minutos para reconocer a los gobiernos de los 3 niveles, de los 3 órdenes, desde luego al gobierno federal, a la sociedad civil, a académicos, pero muy en particular al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México, porque en protección civil, en seguridad, siempre expusieron su vida para dar vida a otras personas que se encontraban en infortunio. Gracias, señoras y señores senadores. Yo estoy cierto que si todos trabajamos desde nuestra trinchera, haciendo la parte que nos corresponde, construyendo los consensos, podremos seguir avanzando en estos rubros y en otros más que hemos mencionado.
Muchas gracias. Gracias a usted, senador Ávila Villegas. Tiene la palabra el senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante. El señor senador nos ha solicitado tolerancia, la tiene hasta por 1 minuto. Con permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, de nueva cuenta acudimos a este ejercicio de análisis y evaluación con motivo de la glosa del 6º informe del Gobierno federal. En esta ocasión, para hablar de los malos resultados en materia de política interior, donde expondremos nuestro balance en los rubros de seguridad pública, Estado de Derecho y combate a la corrupción. El Grupo Parlamentario del PAN, al igual que el pueblo de México, no puede decir otra cosa ni de otra forma que los resultados del gobierno de Enrique Peña Nieto en política interior son más que desastrosos. Todos fuimos testigos de la impunidad de uno de los gobiernos, sino el más corrupto de la historia de México. A 6 años de la entrada de este pésimo gobierno federal y con la aplicación de la supuesta nueva Estrategia Nacional de Seguridad, la violencia, los muertos y los desaparecidos se acumulan y llegan a niveles históricos. Hay que decirlo con todas sus letras. La nueva Estrategia Nacional de Seguridad que presumió en campaña el presidente Enrique Peña Nieto fue un fracaso total. Las cifras hablan por sí mismas. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta julio del 2018, en este sexenio, se han registrado un total de 138.562 víctimas de homicidios en el país. Esto es una cifra muy por arriba de los 6 años de la administración anterior. Y todavía falta contabilizar los homicidios que se registren hasta agosto y noviembre de este año. El crecimiento de la violencia ha sido generalizado a lo largo y ancho del territorio nacional. Del 2015 al 2017, en 29 de las 32 entidades federativas se ha incrementado la violencia y los homicidios dolosos. Uno de los datos más alarmantes sobre el incremento de la violencia en nuestro país es el enorme número de feminicidios. La situación es tan preocupante que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas ha pedido que México adopte medidas urgentes para prevenir las muertes violentas de los homicidios y las desapariciones forzadas de las mujeres. De acuerdo con este comité, según cifras oficiales, en la primera mitad del 2018, al menos 402 mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Por otra parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio indica que entre el 2014 y 2017, al menos 8.904 mujeres han sido asesinadas en nuestro país, pero apenas el 30% de estos casos fue investigado bajo los protocolos del feminicidio. Por otra parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así como la Organización de Reporteros Sin Fronteras, señalan que México es el país más peligroso del continente americano para ejercer el periodismo y el segundo más riesgoso de todo el mundo, solo detrás de Siria. La Relatoría Especial contabilizó hasta mediados de este año un total de 8 periodistas asesinados en México y 56 en lo que va del sexenio de Peña Nieto. Por su parte, la organización Artículo 19 señala que en México muere un periodista cada 26 días. Todos estos datos nos dan cuenta de una sola realidad, muy distinta a la que pretende hacernos creer el gobierno de Enrique Peña Nieto. En su informe, las mexicanas y los mexicanos hemos perdido la seguridad y con ello nuestra paz y la tranquilidad de nuestras familias. Nos encontramos en un estado total de indefensión y en especial las mujeres,
los periodistas, los opositores, los activistas de los derechos humanos que arriesgan todos los días su vida al ser perseguidos con el temor de ser desaparecidos o de ser asesinados. Ni la violencia en la que nos tiene el actual gobierno federal, ni las amnistías del próximo gobierno son la solución al grave problema de la inseguridad que vive México en estos momentos. Necesitamos y seguiremos necesitando que el Estado mexicano utilice toda la inteligencia, la tecnología y toda la tecnología a su alcance para combatir a la delincuencia y desmantelar por completo a las organizaciones criminales. Pero en vez de esto hemos tenido un gobierno federal que usó las instituciones de inteligencia del Estado mexicano para espiar a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil. Un gobierno que dio un uso faccioso a las instituciones que son de todos los mexicanos y que, por ejemplo, utilizó la Procuraduría General de la República para difamar y perjudicar a candidatos a gobernaturas y a la presidencia con fines político-electorales. Un gobierno que simuló el combate a la corrupción mediante absoluciones dudosas y que intentó imponer fiscales carnales que les cuidaran las espaldas a sus funcionarios y al presidente. De acuerdo con la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, en el 2017, 5.2 millones de mexicanos fueron víctimas de algún acto de corrupción, al menos uno de los trámites, en alguno de los trámites que realizaron este año. No es casualidad que 8 de cada 10 mexicanos hayan rechazado al PRI en las urnas el pasado 1 de julio y estén deseosos de un cambio real en el país. Termino. Señoras y señores legisladores, el sexto y último informe de gobierno de Peña Nieto intenta esconder la realidad que vive nuestro país. El saldo en 6 años de política interior es un crecimiento sin precedentes en la inseguridad y la violencia. En este, como en muchos otros rubros, el gobierno del PRI le falló a los mexicanos. Y lo único bueno es que ya se van. Muchísimas gracias. Gracias, senador Osvaldo Fuentes Solís. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el senador Félix Salgado Macedonio del Grupo Parlamentario de Morena.